El intestino delgado es la porción del tubo digestivo situada entre el esfínter pilórico del estómago y la abertura de la válvula ileocecal en el intestino grueso. Mide 3 metros de longitud promedio. Los primeros 20 a 30 centímetros que se extienden desde el esfínter pilórico constituyen el duodeno. Los siguientes 2/5 del intestino delgado son el yeyuno y los últimos 3/5 son el ilion. El ilion se vacía en el intestino grueso a través de la válvula ileocecal. Los productos de la digestión se absorben a través del revestimiento epitelial de la mucosa intestinal. La absorción de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, calcio y hierro ocurren de modo prevalente en el duodeno y el yeyuno. Las sales biliares, vitaminas B12, agua y electrolitos se absorben de manera primaria en el ilion. La mucosa y la submucosa forman grandes pliegues que se llaman pliegues semicirculares, que pueden observarse a la visión directa. El área superficial se incrementa por la mucosa denominados vellosidades y por plegamientos llamados microvellosidades. Vellosidades y microvellosidades. Cada vellosidad es un pliegue de mucosa en forma de dedo que se proyecta hacia la luz intestinal. Se encuentran células caliciformes. Hay linfocitos, capilares sanguíneos y un vaso linfático llamado quilófero central. En el extremo de las vellosidades forman sacos estrechos que se abren a través de poros en la luz intestinal. Las criptas intestinales o criptas de Lieberkühn. La base de una cripta intestinal contiene células de Paneth, las cuales secretan moléculas antibacterianas. Las microvellosidades están formadas por pliegues en la superficie apical de la membrana de cada célula epitelial. Las microvellosidades contienen enzimas digestivas que hidrolizan disacáridos, polipéptidos y otros sustratos. Se requiere de una enzima del borde en cepillo, la enterocinasa, para la activación de la enzima digestiva de proteínas tripsina, la que ingresa en el intestino delgado con el jugo pancreático. Contracciones y motilidad intestinal. En el intestino delgado se producen dos tipos de contracciones principales: peristalsis y segmentación. La principal actividad contráctil del intestino delgado es la segmentación, es decir, contracciones musculares de la luz. Tal acción sirve para mezclar el quimo lo más completo posible. Las contracciones del músculo liso intestinal ocurren de manera automática. El ritmo de las contracciones es determinado por la despolarización graduadas llamadas ondas lentas que son dadas automáticamente. Estas células marcapasos son las células intersticiales de Cajal. Las ondas lentas se propagan a través de uniones comunicantes entre las células de Cajal interconectadas en el estómago y los intestinos. Las ondas lentas producidas y conducidas por las células intersticiales de Cajal sirven para despolarizar las células adyacentes del músculo liso. Entonces se desencadenan potenciales de acción en las células de músculo liso. Los nervios autónomos modifican de manera acentuada las contracciones automáticas del intestino porque influyen en el sistema nervioso entérico, el cual a su vez estimula o inhibe las células intersticiales de Cajal. La acetilcolina libera por axones postganglionares y, tras estimular a sus receptores muscarínicos, incrementa la amplitud y duración de las ondas lentas. Por consiguiente, aumenta la producción de potenciales de acción y promueve las contracciones y motilidad del intestino. Intestino grueso. El intestino grueso colon se extiende desde la válvula ileocecal al ano y le forma un marco al intestino delgado en 3 lados. Desde el ilion, el quimo pasa al ciego donde comienza el intestino grueso. A partir de allí, el material de desecho pasa en secuencia a través del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y conducto anal. El material de desecho, o sea, las heces, se excreta a través del ano, la abertura externa del conducto anal.
La mucosa del intestino grueso, como la del intestino delgado, contiene muchos linfocitos y ganglios linfáticos diseminados y está revestido por células de epitelio columnar y células caliciformes secretoras de moco. La superficie externa del colon presenta abultamientos que forman bolsas o austras. El intestino grueso tiene una escasa o nula función digestiva, pero absorbe agua y electrolitos desde el quimo remanente, así como numerosas vitaminas del complejo B y vitamina K. Absorción de líquidos y electrolitos en el intestino. El intestino delgado absorbe la mayor parte de los líquidos y electrolitos de la luz del tubo digestivo. El intestino delgado recibe 7 a 9 litros diarios como resultado del líquido secretado en el tubo digestivo por las glándulas salivales, estómago, páncreas, hígado y vesícula biliar. El intestino delgado absorbe la mayor parte de este líquido y pasa al intestino grueso 1.5 a 2 litros de líquidos por día. La absorción de agua en el intestino tiene lugar en forma pasiva, como resultado del gradiente osmótico generado por el transporte activo de iones. La secreción de agua por parte de la mucosa del intestino grueso sucede por ósmosis, como consecuencia del transporte activo de sodio o cloro fuera de las células epiteliales hacia la luz intestinal. Defecación. El material de desecho que pasa al recto condiciona un aumento de la presión rectal, relajación del esfínter anal interno y el deseo de defecar. Si el deseo de defecar es rechazado, el esfínter anal externo impide que las heces ingresen al conducto anal. Las heces permanecen en el recto de manera habitual. El reflejo de la defecación surge cuando la presión rectal se eleva a un nivel particular que está determinado en gran medida por el hábito personal. En ese punto, el esfínter anal externo se relaja para admitir heces al conducto anal. Los músculos rectales longitudinales se contraen para aumentar la presión rectal y los músculos esfinterianos internos y externos se relajan. La presión aumentada contribuye a impeler las heces desde el recto a través del conducto anal y fuera del ano. Digestión y absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los polisacáridos y polipéptidos son hidrolizados en sus subunidades, las cuales se secretan en los capilares sanguíneos. Las sales biliares emulsifican las grasas que luego son hidrolizadas en ácidos grasos y monoglicéridos y absorbidas por las células epiteliales intestinales. Digestión y absorción de carbohidratos. Los más comunes son la sacarosa y la fructosa. La digestión del almidón comienza en la boca con la acción de la amilasa salival. Esta enzima separa algunos de los enlaces entre moléculas de glucosa adyacente. La digestión del almidón ocurre en el duodeno por la acción de la amilasa pancreática. Esta enzima divide las cadenas rectas del almidón para producir el disacárido maltosa y el trisacárido maltriosa. Junto con la maltosa y la maltriosa se liberan cadenas ramificadas cortadas de moléculas de glucosa llamadas oligosacáridos tras la actividad de esta enzima. Esta produce el disacárido maltosa y el trisacárido maltriosa y oligosacáridos y se hidrolizan en monosacáridos. Estos monosacáridos son movidos por transporte secundario activo y luego pasan a los capilares sanguíneos. Digestión de los lípidos. La digestión de las grasas se produce por lipasa pancreática y por la colipasa que recubre las gotitas de emulsificación y fija la enzima lipasa a ellas. A través de la hidrólisis, la lipasa separa y libera ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa A digiere fosfolípidos como la lecitina en ácidos grasos y lisolecitina. Los ácidos grasos libres, monoglicéridos y lisolecitina, estos se integran a las micelas de sales biliares, lecitina y colesterol de la bilis para formar micelas mixtas en el duodeno. Luego, las micelas mixtas se mueven hacia el borde en cepillo del epitelio intestinal donde ocurre la absorción.
Digestión y absorción de proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago por la pepsina. Los productos son polipéptidos de cadena corta. La mayor parte de la digestión de las proteínas se produce en el duodeno y el yeyuno. Las enzimas del jugo pancreático, tripsina y quimotripsina y elastasa, dividen enlaces peptídicos en el centro. En contraste, las enzimas que separan aminoácidos del extremo son exopeptidasas. Por acción de estas enzimas, las cadenas polipeptídicas son digeridas en monoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Los aminoácidos libres se absorben por contrasporte con sodio y van a capilares. Los tripéptidos son hidrolizados en el citoplasma.